Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? José María Armesto, de Graneros de José. Hoy es día 7 de marzo del 2025, viernes, terminando la semana, y en España son ahora las 18:37 de la tarde. Bueno, pues anunciándoles como siempre lo que veremos el próximo lunes, Dios mediante. Retomaremos el libro Términos básicos de la escritura del doctor de Stephen Jones y estaremos viendo, Dios mediante, estos dos capítulos, el 19, que es la reconciliación, y el 20, que es la sabiduría, qué es la reconciliación y qué es la sabiduría. Bien, dicho esto, pues nos metemos con lo que teníamos para hoy, que es continuar con Deuteronomio, segunda ley, el discurso 3, el tomo 3, si quieren, del doctor Stephen Jones, que como saben hicimos el miércoles, ayer, en lugar del miércoles, por el problema que hubo, y como hacemos dos semanales, pues también hoy. Vamos a ver el capítulo 3 y el 4. El capítulo 3 se titula El becerro de oro. Dice así: que Israel adorara al becerro de oro en la base de la montaña fue lo suficientemente ofensivo para que Dios expresara su voluntad de destruir a toda la nación y empezar de nuevo con Moisés. Esto por sí solo debería hacernos comprender cuán serio es echar a Dios de su posición como rey sobre todas las naciones. Esto es especialmente cierto para los Estados Unidos, cuyos inicios fueron vistos como un paralelo directo a la liberación de Israel bajo Moisés, de los faraones. La liberación de Israel, vamos a ver, esto está cambiado del orden. La liberación de Israel de los faraones del viejo mundo bajo Moisés, cuando el pueblo pasó el Mar Rojo del Océano Atlántico, el Mar Rojo, entre comillas, ¿verdad? Es equiparable, o lo consideraron equiparable al paso del Mar Rojo en tiempos de los faraones, con el paso del Atlántico para la conquista de América. Bien, lo veremos ahora, es el sello que hicieron para Estados Unidos. Esta liberación fue tan evidente para nuestros fundadores que Benjamin Franklin incluso propuso este tema para el gran sello de nuestra nación. En la foto de arriba, aquí tienen como el señor Moisés con el brazo levantado, con la vara levantada, y cómo las aguas destruyen el ejército del faraón. Muestra a Moisés extendiendo su vara sobre el Mar Rojo con el ejército de faraón siendo anegado por el agua. Se pensaba que Estados Unidos era el nuevo Israel de Dios siendo liberado de la esclavitud de Egipto, siendo liberado de la esclavitud de Egipto. Se pensaba que Estados Unidos era el nuevo Israel de Dios siendo liberado de la esclavitud al Egipto del viejo mundo. Madre mía, parece que comienzo hoy con mal pie.
Desafortunadamente, Estados Unidos ha hecho lo que hizo Israel bajo Moisés, rechazar el gobierno de Dios y establecer el becerro de oro en su lugar. Siguiente epígrafe: el problema del sacerdocio. En los días de Moisés, la ira de Dios fue dirigida no solo a la nación, a la propia nación, sino al sacerdocio de Aarón. Deuteronomio 9:20 dice: y el Señor estaba lo suficientemente enojado con Aarón para destruirlo, así que también oré por Aarón al mismo tiempo. La misma situación existe hoy con muchos en el sacerdocio, que dicen adorar al Dios de los cielos y en su lugar dan cabida a las personas que desean destronar a Dios, violan su derecho a gobernar lo que él posee y colocan a otros dioses en su lugar. El propio Aarón podría haber sido destruido si Moisés no hubiera intercedido por él. Del mismo modo, hoy la Iglesia en su totalidad o en parte sería destruida si no fuera por los intercesores de la tierra. Es evidente que cuando los israelitas se negaron a acercarse a Dios y oír la ley, se demostró que el primer mandamiento no estaba escrito en sus corazones. El pueblo había prometido obediencia en Éxodo 19:8 al pie del Sinaí, ¿verdad? Moisés, cuéntanos si nosotros todo lo que diga el Señor lo obedeceremos. Pero solo unas pocas semanas después estaban adorando al becerro de oro. Por desgracia, hoy estamos de nuevo ante el mismo problema y estamos en peligro de recibir la misma sentencia que puso en peligro a Israel bajo Moisés. Si leemos la historia en Éxodo 32 del 21 al 24, vemos que Aarón se excusó a sí mismo, perdón, y eso que lo repasé ayer, madre mía. Vemos que Aarón se excusó a sí mismo y culpó a la gente. Tú mismo conoces a la gente que son propensos al mal, dijo en el versículo 22, le dijo a Moisés, tú mismo conoces a la gente que son propensos al mal. En otras palabras, la gente me presionaba para que los hiciera un dios, así que les dije que me dieran su oro, dijo. Así que me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro, así como por arte de magia, ¿no? Versículo 24, una contestación curiosa, ¿verdad? Como parece como de niño. En otras palabras, Aarón utilizó el oro del pueblo, es decir, el dinero y la riqueza, para construir un becerro de oro en lugar de establecer el gobierno legítimo de Jesucristo en la tierra. Consecuencias. Siguiente epígrafe. Dios no estuvo impresionado con las excusas de Aarón. Él perdonó, pero el perdón no canceló todas las consecuencias. Eso nos pasa siempre. El Señor nos perdona, pero hay consecuencias de lo sembrado. A Aarón no se le permitió entrar en la tierra prometida. El pueblo no fue destruido ese día, pero tampoco entraron en la tierra prometida. Todos murieron, aunque no inmediatamente. Así es también con la Iglesia durante la edad de Pentecostés. Solo los vencedores heredarán la vida en el momento de la primera resurrección. El resto seguirá siendo mortal y morirá sin recibir las promesas. Tendrán que esperar a la resurrección general ¿eh? de los muertos para darles vida, como Jesús dijo en Juan 5, 28 y 29. En otras palabras, la Iglesia necesita arrepentirse por su propio pecado en lugar de simplemente centrarse en el pecado de Washington, D.C. Necesita entender que si los cristianos en América hubieran votado a favor de los verdaderos cristianos, sobre todo en los primeros años de la existencia de la nación, hoy Washington sería verdaderamente una ciudad cristiana. El gobierno no habría sido tomado por los no creyentes. Un buen ejemplo de cómo la Iglesia es responsable de elegir a los no creyentes para posiciones de gobierno fue evidente en la elección del presidente Bill Clinton. Yo recuerdo un ministerio en el que yo estaba y se daba preferencia a las personas que tenían ministerios o dones naturales por encima de aquellos que eran espirituales. Y así luego marchaban las cosas, ¿verdad? Porque,
Si no se da preeminencia a lo espiritual, luego todo va degenerando. Era de conocimiento común. Bueno, decíamos Bill Clinton. Había sido gobernador de Arkansas durante el tiempo que vivió allí. Era de conocimiento común entre nuestro propio círculo que Clinton era el capo de la droga del sur, supervisando las drogas que se estaban volando a Mena, Arkansas, que estaban trayendo ¿eh? Arkansas desde América del Sur. Incluso conocíamos la gasolinera de Conoco, donde se estaban realizando las pociones de drogas cada semana. No podíamos llamar a la policía porque estaban en el ajo. También sabíamos cuántas personas inocentes fueron asesinadas por descubrir el papel de Clinton en el tráfico de drogas. La mayoría de la gente lo llamó la gripe de Arkansas. Todos los que estaban ahí, ¿cuántos de los que han tocado las vidas de Bill y de Hillary Clinton no han sido muertos o suicidados, entre comillas, ¿verdad? La mayoría de la gente lo llamó la gripe de Arkansas, que la gente podía contraer por el contacto cercano con el gobernador. Sin embargo, Clinton estaba en el cargo solo porque los cristianos votaron por él. Arkansas a menudo se dice que es la hebilla del cinturón de la Biblia, una zona de iglesia, de una zona de América que le llaman el cinturón de la Biblia, que son pues estados eminentemente cristianos, donde el cristianismo pesaba mucho. Sin embargo, esto que era la villa, el propio centro, pues mire, ahí se había infiltrado este sujeto, porque lo habían dejado, claro, votaron por él. Recuerdo en 1992 cuando Clinton era candidato a presidente. Las escuelas públicas trataron de inculcar en los niños el interés por el proceso político. Establecieron simulacros de urnas y resultó que mis hijos fueron los únicos que no votaron por Bill Clinton, los hijos de Stephen Jones. Los demás todos votaron por Bill Clinton, los hijos de los papás de Arkansas. ¿Qué les parece? Sabe que los niños generalmente siguen el ejemplo de sus padres, porque esto es lo que oyen en casa. Así que esto nos mostró que prácticamente toda su población de 1900, que había allí donde vivía el doctor Jones, con sus 20 iglesias, debió votar por Bill Clinton. Después de todo, él afirmaba ser un bautista. Por supuesto, vamos a ver aquí, un bautista. Por supuesto, fue elegido y su primer acto fue legalizar los homosexuales legalizar a los homosexuales en el ejército. Esto lo he oído con, no sé qué era, el presidente de Ecuador o de Bolivia, uno del Opus Dei, que también se hizo la campaña defendiendo la familia las cosas cristianas y todo eso. Cuando fue elegido colocó ahí también la bandera LGTBI y además también creo que aprobó el aborto, alguna cosa de esas. Por supuesto, fue elegido y su primer acto fue legalizar a los homosexuales en el ejército, siempre y cuando no tomaran, siempre y cuando no tomaran una postura abierta sobre el tema. Toda nuestra, o sea, ahí de tapadillo, pero los legalizaron. Toda nuestra ciudad quedó repentinamente en estado de shock y de repente nadie quiso reclamar el crédito por votar por él. Por supuesto, después de que hubieron pasado 4 años, todo el mundo se había calmado y la mayoría de ellos de nuevo votaron por Clinton. Entonces ellos se sorprendieron de nuevo con todo su asunto mujeriego con la becaria Mónica Lewinsky, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquello? Cuando se informó en la prensa. Con, con toda su sorpresa, pronto ajustaron sus puntos de vista y continuaron la vida como de costumbre. Siempre hemos tenido el tipo de presidentes que nos merecemos. Fíjate lo malos que debemos ser en España para tener el que tenemos. Nuestros presidentes reflejan el estado oculto en el corazón de la Iglesia cristiana, que ha compuesto la mayoría de los votantes durante 2 siglos. ¿No sostendrá Dios a la Iglesia como responsable
por la ilegalidad de la nación y por expulsar a Dios del gobierno, la educación y la vida pública? Esta corrupción ha tenido lugar durante un largo periodo de tiempo. Empezó mucho antes de nacer cualquiera de nosotros. La Iglesia dejó de enseñar las leyes de Dios e hizo provisiones para los funcionarios de su partido para actuar de una manera anárquica. La Iglesia permitió que el país se transformara en el estado secular que es hoy. Es por eso que el Aarón de hoy, que es el liderazgo de la Iglesia, es tenido por responsable ante Dios por su papel en la construcción del becerro de oro, no solo en América, sino en todas las naciones asentadas por los israelitas de la dispersión. Si ustedes conocen mi libro Finisterre al borde del Jordán, o Finisterre, el fin de la tierra, lo último de la tierra al borde del Jordán, que lo pueden descargar gratuitamente, ya lo saben, de nuestros blogs o adquirirlo en Amazon, pues es una exhortación tremenda contra el liderazgo, ¿no? Porque ellos son, al fin y al cabo, los culpables de que la Iglesia esté como esté. No puedo hablar por otras, pero como toda exhortación profética, se ofrece la solución y se ofrece el camino al arrepentimiento, ¿no? O el método para conseguir que Dios retire su mano disciplinadora. No puedo hablar por otras naciones, por supuesto, porque Dios ha levantado voces en todas para hacer frente a sus propios problemas peculiares de una conducta sin ley, una conducta anárquica. Pero sé, o inicua si quieren también, pero sé que los Estados Unidos como nación no tienen excusa, y la Iglesia en América llevó a la nación a su experiencia actual de becerro de oro. Si no digamos más, si añadimos los temas de prosperidad y super prosperidad, super fe y todo ese asunto, ¿no? Ellos podrán alegar, como hizo Aarón, que fueron presionados a ello, pero Dios, no obstante, mantiene a la Iglesia como responsable. Y tenemos una Iglesia que, bueno, que al final acaba comportándose igual que el mundo, solamente que ellos admiten el pecado pues pasados 20 o 30 o 40 años de retraso, pero al final lo que el mundo ha legalizado como normal, aun siendo pecado, la Iglesia después también acaba asumiéndolo como normal. Es tremendo. Repito, la Iglesia en América llevó a la nación, y aquí en Europa y en España también, a la nación a su experiencia actual de becerro de oro, donde el dinero es todo. Defraudar a Hacienda es pecado más grave que cualquier otra cosa, por ejemplo, aquí en España, como quien dice. Ellos podrán alegar, como hizo Aarón, que fueron presionados a ello, pero Dios, no obstante, mantiene a la Iglesia como responsables. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si la Iglesia no se hubiera convertido en ilegal, es decir, anárquica, y si no se hubiera negado a permitir que el Espíritu Santo escribiera la ley de Dios en su corazón, Washington no sería lo que es hoy, la capital mundial del asesinato. De hecho, si la Iglesia no hubiera rechazado al Espíritu Santo, sino que hubiera utilizado su autoridad espiritual en la forma que Dios quiso, todo el mundo se habría transformado en el reino de Dios hace mucho tiempo. Desafortunadamente, la Iglesia ha seguido el patrón de Saúl, el pentecostal rey de Israel, el rey rebelde que tanto profetizó, pero que persiguió a David el vencedor. Por lo tanto, esto no es un problema nuevo. Estados Unidos es solo una manifestación del problema del tiempo del fin. La anarquía del rey Saúl tenía que seguir su curso durante 40 años. Y la anarquía de la Iglesia tenía que seguir su curso por 40 jubileos, es decir, del 33 al 1993 después de Cristo. Pero desde 1993, cuando comenzamos nuestra campaña de oración del jubileo, la historia comenzó a moverse hacia su clímax final, cuando Dios regó las semillas de la destrucción de Babilonia. La muerte profética de Saúl, es decir, de la iglesia de Saúl,
En 1993 comenzó el auge del profético David, es decir, los vencedores, ¿verdad? Cuando los vencedores fueron levantados y ungidos con la autoridad espiritual para llevar esta edad a su final. Estos son los reyes que Dios ha ungido para gobernar en la edad de tabernáculos que tenemos por delante. Como reyes están llamados a escribir una copia del Deuteronomio para sí mismos y a estudiarla en oración. Eso se les pedía a los reyes en Deuteronomio 17, 18 al 20, que tendrían que hacer su propia copia y tenerla guardada en su corazón. Esta es la ley que debe ser escrita en nuestros corazones si queremos volver a reivindicar una forma de vida de, de nuevo pacto, una forma de vida del nuevo pacto. Es hora de que los vencedores se liberen de las restricciones anárquicas, es decir, sin ley, que han atado a la Iglesia y el Estado. Es hora de que estudien y conozcan la ley profundamente, porque la ley es espiritual y ni una tilde ni una copa pasará hasta que todo se haya cumplido. Bien, pasamos al siguiente capítulo de hoy, capítulo 4, consecuencias de la apostasía. Atentos porque la apostasía trae muchos problemas. Después de que Israel había adorado al becerro de oro, Moisés rompió las tablas de la ley y luego pronunció juicio sobre la nación. No obstante, también intercedió por ellos y por Aarón, para que Dios no los destruyera. Luego tomó el becerro de oro y lo destruyó. Deuteronomio 9:21 dice: y tomé la cosa pecaminosa, el becerro que habíais hecho, y lo quemé con fuego y lo aplasté, moliéndolo muy pequeño hasta que fue tan fino como el polvo, y tiré el polvo en el arroyo que descendía del monte. Este evento tuvo lugar en la base del monte Horeb o Sinaí, que la escritura localiza en la tierra de Madián. Madián estaba en el lado este del Golfo de Acaba, o de Acaba, que según Acaba o Acaba, no sé, de las dos formas se puede decir. Vamos a ponerlo así, mejor. Aquí se pronuncia por lo menos Acaba, que junto con el Golfo de Suez son los dos dedos del Mar Rojo a ambos lados de la península del Sinaí. Israel tuvo que cruzar el Golfo de Acaba al otro lado del Sinaí con el fin de llegar a la tierra de Madián y llegar a Horeb, donde Moisés había encontrado a Dios la primera vez en la zarza ardiente mientras cuidaba las ovejas de Jetro. La ubicación del monte Sinaí, siguiente epígrafe. Pablo nos dice en Gálatas 4:25 que el monte Sinaí está en Arabia. Y ahí está. Si ustedes ven los vídeos de Michael Roos sobre este tema, verán que está eso lleno de huellas y que realmente está en Arabia, en la zona esta, pues en Arabia y lo que es ahora el Yemen, en la parte de abajo de Arabia. Y ellos recorrieron todo eso, bajaron, luego hicieron así y después volvieron a subir por el otro lado. Entonces, no está el monte Sinaí que sitúan en Egipto, ese no es el monte Sinaí auténtico, aunque todo el mundo ha dicho, como dice la escritura, está en Arabia, no está en Egipto. La península del Sinaí fue y sigue siendo una parte de Egipto. Como Moisés, Israel tuvo que ir al otro lado del Golfo de Acaba a fin de dejar Egipto en realidad. El monte Horeb hoy se llama Jabal al-Lab, y ha sido visitado por unos pocos que lograron entrar en el cerrado país de Arabia Saudita en los años 1970 y 1980. Yo creo que con Ron Wyatt, incluso Michael Root, pues han hecho ese reportaje por allí. Entre los que hicieron el viaje ilegalmente, y ese era ilegalmente, estaba Ron Wyatt, que informó de una estructura de piedra en la llanura al pie de la montaña, que estaba inscrita con una cantidad de ganado de Egipto. Él creyó que los israelitas colocaron el becerro de oro en esta estructura de piedra. Ron también dijo que encontró pruebas de que Moisés molió este becerro de oro en la parte superior de la misma estructura de piedra. Marinel
Wyatt escribió más tarde sobre esto en un boletín con fecha de enero de 1994. Decía: hay una positiva leyenda en oro en el área del altar que contenía los petroglifos de vacas y toros. Hubo muy poca duda en la mente de Ron y de Dave de que este era el altar que este era el altar del becerro de oro que Aarón había construido, porque era evidente que las piedras habían sido dispuestas. Pero había otra evidencia muy emocionante. Cuando Ron se subió sobre el altar y miró por encima de la parte superior del mismo, algo rojo y resplandeciente le llamó la atención. Con la luz de la mañana temprano vio que en la roca había un ligero charco de agua, y se veía casi como un charco de sangre. Mientras examinaba atentamente lo que presenciaba, vio que esta sección de la roca tenía una ligera depresión de aproximadamente 4 por 6 pulgadas, en lo que parecía como si algo hubiera aplastado la tierra hacia abajo. Entonces, mientras miraba aún más, vio que el color rojo sangre, entre comillas, que se reflejaba en el agua era el resultado de pequeñas motas de oro incrustadas en toda la zona desgastada de la parte superior de la roca. Aunque la Biblia no explica esto, le pareció a Ron que quizás este fuera el lugar donde Moisés arrojó en la tierra el becerro de oro en polvo antes de que él lo pusiera en el agua para que el pueblo lo bebiese. Aquí tienen el enlace. Una descripción más completa de esta historia se encuentra en Éxodo 32:20, donde aprendemos las consecuencias de adorar el becerro de oro. Yo les aconsejo, porque yo los vi, que vean ese reportaje del monte Sinaí en Arabia y del paso por el desierto del pueblo de Israel, con muchísimas pruebas de que vivieron por ahí, hasta las pisadas están grabadas incluso. Muy bonito, pueden buscarlo en internet, de Michael Root. Siguiente epígrafe: el método del juicio divino. Moisés arrojó el polvo de oro en el arroyo que bajaba de la montaña y así hizo beber del mismo a los israelitas. El oro habría tenido un efecto antiséptico como el de la plata coloidal, el oro coloidal en este caso, ¿verdad? En aquellos días los gobernantes y los ricos bebían en copas de oro o de plata, sabiendo de alguna manera que esta práctica impedía la enfermedad. Ellos no tenían conocimiento de la existencia de las bacterias, por supuesto, pero con el tiempo se habían dado cuenta de los beneficios para la salud del oro y la plata. Simbólicamente, esto probablemente represente la erradicación de la corrupción espiritual a través del juicio divino. También puede representar el hecho de que Dios juzga a menudo a los hombres alimentándolos con el mismo alimento con que ellos han alimentado a otros. Es decir, suele decir que en el pecado lleva la propia penitencia, ¿no? Por ejemplo, Isaías 49:26 dice: y a tus opresores les haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino nuevo, y conocerá todo hombre que yo, Yahvé, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. En otras palabras, los tiranos del versículo anterior serían derrocados por otros tiranos y tratados de la misma manera como ellos habían tratado a otras personas. Esto se basa en el principio de ojo por ojo, de Éxodo 21:24, la ley del talión. Del mismo modo, Jeremías habla de la gente que enmascara su ilegalidad, es decir, su corrupción espiritual, tratándola con ajenjo y hiel, es decir, con opio y amapola. De ahí viene el opio de la amapola, ¿verdad? En lugar de con el bálsamo de Galaad. Jeremías 8:22. Por lo tanto, Dios los juzgará de acuerdo a Jeremías 9:15, que dice: por tanto, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí que yo daré de comer a este pueblo ajenjo, es decir, opio, y les daré hiel, es decir, amapola, para beber. El opio no cura la condición física, sino que solo enmascara el dolor, que revela el problema de fondo. El dolor está revelando, es
el síntoma, pero no es la causa, ¿eh? Espiritualmente hablando, las personas no querían abordar el problema real, sino que buscaban solo escapar del dolor de las consecuencias del pecado, ¿eh? El dolor de las consecuencias del pecado. El opio, entre comillas, espiritual, por tanto, permitía a la gente continuar en el pecado sin tener que sufrir las consecuencias naturales del mismo. La gente hace esto hoy también. Tienen que cambiar de remedio y aplicar el aceite esencial del árbol del bálsamo que crecía en la tierra de Galaad. Jeremías 8:22. Moisés alimentó a la gente con el polvo del becerro de oro que, en esencia, era alimentarlos con su propio problema. En otras palabras, si queremos pecar, Dios se encargará de que lo hagamos abundantemente para que sintamos los efectos dolorosos de nuestros propios deseos del corazón, como Jeremías 2:19 dice: tu propia maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Yahvé tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Yahvé de los ejércitos. Este principio también se revela en el hecho de que si acudimos a Dios para que pruebe nuestro comportamiento pecaminoso, Dios puede respondernos de acuerdo con el ídolo de nuestros corazones, como se muestra en Ezequiel 14 del 1 al 11. El deseo de los hombres de estar sin ley, es decir, anarquía, iniquidad, hace que se reinterpreten las escrituras de una manera que se adapte al pecado, de una manera que se adapte al pecado sin sentir culpa por ello. Primero las escrituras para que podamos pecar, pero sin sentirnos incómodos, ¿no? Tergiversamos la escritura, la acomodamos. Dios les dice: sí, por supuesto, vayan a pecar un poco más. Y los hombres toman esto como una licencia para pecar, en lugar de verlo como un juicio de Dios. Repito, es como si Dios les dijera: sí, por supuesto, vayan a pecar un poco más. Y los hombres toman esto como la licencia para pecar, en lugar de verlo como un juicio de Dios. Una vez peca uno y tal, y bueno, peca una vez y no se arrepiente, peca otra vez, luego al final pues, bueno, pues parece que no pasa nada, voy a seguir pecando. Y lo que el Señor le está permitiendo es que colme su pecado, se colme de pecado para luego pues juzgarlo, ¿verdad? De esta manera Dios les entrega sus propias mentes corruptas y depravadas. Dios los entregó, ¿verdad? Dice en Romanos 1:28, con el fin de que sean juzgados por las consecuencias naturales de su pecado. Siguiente epígrafe: el juicio actual. Esto es lo que está sucediendo hoy en día en Estados Unidos y en muchas naciones. La década de 1960 trajo la revolución sexual y ahora sienten el dolor de sus efectos con altas tasas de divorcio, pornografía, desenfrenada. Y ahora sentimos, ¿no? Podemos poner aquí mejor, ellos también, los que sigan vivos, y ahora sentimos el dolor el dolor de sus efectos con altas tasas de divorcio, pornografía desenfrenada, prostitución, adulterio y la difusión casi sin control de las enfermedades de transmisión sexual. Del mismo modo, la nación quiso legalizar el comportamiento homosexual, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que tuviéramos una epidemia de SIDA. Las compañías farmacéuticas luego lucharon para desarrollar medicamentos para tratar los síntomas y enmascarar el dolor, pero no tienen la capacidad de curar algo, ni tampoco realmente quieren curar algo, porque hacen demasiado dinero con la propagación de la enfermedad y desean complacer a sus accionistas con mayores beneficios. El problema de la enfermedad física y mental tiene raíces espirituales. La anarquía del pueblo, dice Moisés, da como resultado el juicio divino, incluyendo la enfermedad física y la enfermedad mental. Deuteronomio 28, 60 y 61 dice: y él hará volver sobre ti todos los males de Egipto, de los cuales tenías temor, y se aferrarán a ti. Asimismo, toda enfermedad
y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. El Señor la hará venir sobre ti hasta que seas destruido. Deuteronomio 28, los primeros versículos, creo que son los 10 primeros versículos, nos dicen las consecuencias de la obediencia. Estarás siempre arriba y nunca abajo, serás cabeza y no por cola, en fin. Y en cambio, luego más adelante tenemos un montón de consecuencias de maldiciones por la desobediencia. La enfermedad a menudo se encuentra con aquellos que no tienen personalmente la culpa, pero porque somos parte de una nación pecadora que ha olvidado las leyes de Dios, nuestra comida no es tan nutritiva como debería ser. Comemos cosas que nunca fueron destinadas a ser utilizadas para alimentación, que nos lo digan ahora, que ya, por ejemplo, aquí en Europa están aprobadas la harina de gusanos y de escarabajos y de insectos y demás, ¿no? Comemos cosas, decimos, que nunca fueron destinadas a ser utilizadas para alimentación, los transgénicos, los GMO, ¿verdad? Sustituimos fertilizantes químicos o los OMG, como quiera, fertilizantes químicos por los genuinos basados en que nuestro cuerpo puede manejar pequeñas cantidades de este tipo de cosas sin caer en problemas de salud. Menos mal que ahora Kennedy, ¿verdad?, está encargado de todo este departamento de salud, está empezando a meterle mano a las farmacéuticas y a toda la regulación alimentaria y todo esto, ¿verdad? Para que tengamos por lo menos en Estados Unidos, esperamos que nos llegue aquí no tardando mucho. Retomemos un control de una medicina sana que no esté hecha para matar y para enfermar, ¿eh? Para así conseguir ganar dinero a costa de la salud de los demás, sino que esté hecha para sanar. Y lo mismo los alimentos. El gobierno establece normas de seguridad, entre comillas, pero con el enorme bombardeo de miles de diferentes productos químicos que nos debilitan con el tiempo, mucha gente no puede soportar el estrés de incluso pequeñas cantidades de productos. Perdón, estaba sonando el zumbido de un teléfono y tuve que cortarlo. Repito, pero con el enorme bombardeo de miles de diferentes productos químicos que nos debilitan con el tiempo, nos enferman lentamente, ¿verdad? Nos mantienen enfermos e incluso nos mantienen muchos años enfermos y vivimos muchos años, pero tomando multitud de pastillas y de cosas así. Mucha gente no puede soportar el estrés de incluso pequeñas cantidades de productos químicos y pesticidas. Por lo tanto, a menudo los inocentes sufren, se altera su ADN y sus debilidades se transmiten a la siguiente generación. Yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy tomando ningún medicamento, solo tomamos algunas vitaminas y cosas de esas, mi esposa tampoco, salvo alguna excepción o así puntual, porque estamos tratando de liberarnos de los químicos y de los fármacos y de todo eso. Se lo aconsejo a ustedes. Vamos a ver, no sé si ahora tengo la tensión un poquito elevada, hipertensión leve, no sé si al final conseguiré bajar otra vez porque había perdido 14 kilos, pero recuperé 5, los tenía mucho cariño al parecer y, y eso creo que me está influyendo. Vamos a ver si consigo no tener que tomar. Antes solo tomaba media pastilla, la quité porque después de que adelgacé tanto y todo eso, pues había tenido incluso registrado la tensión ideal, o sea, 120 por ahí. Al final el problema es que hemos construido nuestro propio becerro de oro y junto con Aarón hemos dicho, este es tu Dios, Israel que te sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 32:24. Ese es el versículo. Votamos por los líderes que creemos que nos pueden dar la prosperidad en lugar de aquellos que afirman el derecho de Jesucristo a gobernar la nación. Hemos hecho del oro, es decir, del dinero, nuestro salvador.
Hemos dicho que es nuestra propia sabiduría y fuerza la que nos dio la independencia y nos sostendrá. Las personas son halagadas por los políticos con el pensamiento de que son sus propios dioses en la tierra, cuando de hecho lo que realmente quieren decir es que destronemos a Jesucristo y pongamos hombres en su lugar que gobiernen por las leyes de los hombres. Por esta razón, por esta razón Dios ha molido nuestro becerro de oro en polvo, y lo que comemos y bebemos son las consecuencias de nuestros propios caminos. ¿Cuánto tiempo le llevará al pueblo a arrepentirse? No sé, pero las cosas solo van a ir de mal en peor hasta que el arrepentimiento sea genuino. A mi juicio, dice el doctor Jones, el pueblo en su conjunto nunca se arrepentirá hasta que Dios intervenga y derrame su Espíritu Santo en una masiva lluvia, ese último gran avivamiento que estamos esperando. La historia muestra que la mayoría de los hombres tienden a continuar en sus caminos sin ley y mueren sin comprender la causa de su desastre. Sin embargo, confío en que Dios va a intervenir de una manera maravillosa en algún momento, porque muchos han intercedido por Estados Unidos y por el mundo entero y han obtenido un fallo favorable del cielo, por lo que esta efusión del Espíritu es inevitable. A mí me recuerda esto el caso de China y el caso de Rusia. Los cristianos, pues en la época del comunismo, pues oraron mucho, y ahora, pues sin embargo, Rusia es una nación que defiende los valores tradicionales y defiende el cristianismo, ¿eh? Y no tolera pues la ideología woke ni que se haga propaganda de la homosexualidad y todas esas cosas, ¿no? Eh, es uno de los reyes del Oriente, ¿eh? Junto con China. China, pues, ha sido y sigue siendo, está bajo un régimen dictatorial y comunista, pero es la iglesia más pura, la iglesia subterránea en China, y más grande probablemente del mundo, y han estado orando por generaciones. Y ahora pues estamos empezando a ver las cosas, ¿no? Cómo ha alcanzado China ese desarrollo tecnológico hasta llegar a ser ya la primera potencia, incluso económica, ¿verdad? Y en un montón de rubros de esto, del avance tecnológico y demás, yo no sé si de 50 y tantos o de 70 y tantos, ellos van por delante en la inmensa mayoría. Yo creo que en el 80 o el 90%. En algún momento, como Nabucodonosor, probablemente Xi Jinping o alguno de los dirigentes, el Señor, se van a convertir, o el Señor los va a usar para, tanto a Rusia como China ya los está usando para liberarnos del yugo babilonio, de la esclavitud a misterio Babilonia, al globalismo. Y eso estamos viendo ya, ¿verdad? Bien, de hecho Rusia es la que ha forzado ahora en Ucrania que Estados Unidos dé la guerra por perdida sin admitirla, y estén empezando a negociar, y no solo de Ucrania, de otras cosas, como la carrera de armamentos, la carrera espacial, en fin, de otra serie de cosas. Bueno, mis queridos amigos, pues aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. El próximo día que abordemos Deuteronomio veremos el capítulo 5. Yo creo que es un poco más largo, a lo mejor solo veremos uno cuando toquemos ya Deuteronomio la próxima vez. El capítulo 5, que se titula El desacuerdo o queja continuo de Israel versus el amén de los vencedores. Desacuerdo versus el amén. Eso es lo que podríamos resumirlo, ¿verdad? Nada más me queda que entonces que darles las gracias por haberme acompañado hasta aquí, pedirle al Padre, como todos los fines de semana, que los guarde para que descansen, para que se diviertan, para que lo busquen a Él y para que vuelvan a acompañarnos pues el próximo lunes, Dios mediante. También oro, como siempre, que el Señor les dé la gracia de recorrer el camino completo del bautismo del Espíritu Santo para que puedan morir a la carne en el Jordán y salir del lugar santo de Pentecostés para entrar en el lugar santísimo de tabernáculos, donde ya no hay un velo que ciega parcialmente a la iglesia y que le impide ver con total discernimiento la Escritura y entender con mayor claridad la voz de Dios. Eso le pido para todos ustedes.
Hasta el lunes, Dios mediante, como les dije, y hasta entonces, pues pásenlo bien.